Bien, un contenido más a nuestro canal. En esta vez vamos a trabajar lo que es el guainito con la mirada, ¿no? Bien, las recomendaciones que lo primero que tengo que hacer, hay varios que me están escribiendo, ¿no? Que la afinación no les sale, que, eh, que en las clases que estoy dando o los videos que estoy subiendo no es igual. Bueno, lo que pasa es, a veces el primer factor es, eso es cuando no recibimos la clase completa, entonces de frente nos estamos yendo al tema musical, queremos sacar igualito, pero la parte teórica no sabemos afinar a la perfección, no sabemos en qué nota está afinado y todo aquello. El otro factor es el instrumento que tenemos, tal vez nos hemos comprado un instrumento mm, de, de bajo costo y la afinación a veces lo que doy no alcanza, no está para eso. Entonces, necesariamente se tiene que recorrer unas notas para arriba o para abajo para que el arpa, cuando tú afinas, recién alcance. Entonces, es el problema que está ocurriendo. Es por eso nosotros estamos dando lo que son las clases presenciales y virtuales también, acá en Cusco. Entonces, estamos haciendo, si es que no tienes instrumento, estamos haciendo envíos de accesorios, arpa, cuerdas, todos los modos posibles para que ustedes puedan aprender. Si nos escriben de allá del lado de Santo Tomás, Colquemarca, por lado de Apurímac o por lado de Acomayo, ¿no? Que tantos. Entonces, la recomendación es, si no estén a su alcance, se pueden comunicar conmigo. Yo les puedo mandar una arpa de qué precio quieren, cómo quieren y necesariamente afinarlos o como se dice calibrarlos, ¿no? Donde van a trabajar las cuerdas, no necesariamente estés jalando y no alcanza, la afina se rompe o es muy duro, te hace doler la mano, todas esas cositas. Acá lo hacemos y ya le enviamos. Entonces, también, ¿no? Invitarles a suscribirse al canal, como también si tienen cumpleaños o cualquier compromiso, también estamos el estilo de arpa y violín o rondencito, o también estamos trabajando con lo que es el estilo centro, Ángel Damaso, todo ese estilos. Sin más que decir, vamos a seguir. El temita es así, está en la nota mi. La posición sería igualito así, pulgar en re, si, la, sol y descanso. Un ejemplo más, si, la, sol, mi. Más que todo estoy tratando de que aprendan el bordón, porque hay muchos problemas también con lo que es bordón. La primera lo hacen bien, ¿no? Pero el bordón no saben dónde meter, también eso es la coordinación, ¿no?
El bordón va de manera lenta, ¿no? Está yendo si, la, sol. Empieza de mi con la mirada, llega hasta do, con la mirada, do, igual do, parcito, en la prima estoy agarrando do y mi, luego paso a re y si, re y si, el bordón en si, otra vez. Empiezo sol, la, si, mi. Justo ahí. Sol, la, si y mi con la mirada. Y ahí sí tú justo el dedo índice tengo que poner en do. Una vez más. Do. Cambiamos de así. Re, mi. Cautivaste a mí. Re, mi, si, la, sol. Cautivaste a mí. El sol. Porque vengo a buscar do. Y no te cuento esta vida que yo llevo. Si, la, sol. Esta vida que yo llevo ya no es mi vida. Bien. Si se ha entendido, creo que sí, ¿no? Porque a veces no estamos logrando entender por qué la parte de lo que es afinación, la parte de teoría, no estamos dominando. Entonces está difícil para nosotros de frente ir al tema, ¿no? Digitar el tema. Para eso estamos dictando clases presenciales acá en Cusco. O si quieren solamente que se les enseñe afinación, háblenme también, tienen un bajo costo, ¿no? Si quieren el círculo musical de tal canción, en qué nota está, es consultitas, normal, estamos respondiendo por WhatsApp o por llamadas personalmente, ¿no? Entonces, si están acá en Cusco también estamos dictando clases por horas, ¿no? Si quieren venir una sola vez, no quieren asistir curso completo, traen su instrumento, lo afinamos y un par de pautas para que se puedan guiar. Bien, muchas gracias. Este sería por hoy día.